Me llamo Eleanor. Nací en una familia que alguna vez tuvo un apellido que resonaba en los bailes de primavera y en las cartas de la alta sociedad. Pero eso fue antes de que las deudas nos quitaran hasta el orgullo. Siempre supe que mi destino no era casarme por amor, pero tampoco imaginé que terminaría siendo vendida a un hombre que ni siquiera podía verme. Recuerdo con claridad la mañana en que mi madre entró a mi habitación con ese vestido color marfil, aún envuelto en tela de lino fino. Lo colocó en la cama sin decir una palabra. El sol apenas entraba por la ventana, pero su voz era más fría que la escarcha en los cristales. «Hoy te casas, Eleanor. Arréglate», dijo sin mirarme a los ojos. Quise protestar, preguntar al menos con quién, por qué tan de repente, pero en el fondo ya lo sabía. Había escuchado susurros entre las criadas. Un príncipe, un inválido, un trato sellado con desesperación. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando mis manos temblorosas. Las apreté con fuerza, como si eso pudiera detener el temblor en mi pecho. «No tienes elección», agregó mi madre con voz cortante, como si leyera mis pensamientos. «Nuestra familia no puede permitirse más escándalos. Este matrimonio salvará nuestro nombre, y quizás te dé una vida digna. No seas ingrata». La servidumbre entró sin pedir permiso. Me bañaron, me peinaron, me apretaron el corset hasta que sentí que no podía respirar. El vestido era hermoso, sí, pero me sentía como una prisionera vestida para su ejecución. Afuera, el carruaje ya esperaba, y yo no podía moverme. El trayecto hasta el castillo fue largo y silencioso. La humedad del bosque se colaba por las rendijas del carruaje, y un olor a hojas mojadas impregnaba todo. Podía oír el sonido de los cascos de los caballos sobre el lodo, y cada paso parecía alejarme más de cualquier posibilidad de libertad. El castillo apareció como un gigante dormido entre la niebla. Tenía torres altas, muros grises y ventanas tan estrechas como miradas de desprecio. No era acogedor, era imponente y helado. Al bajar del carruaje, el viento me azotó el rostro y quise correr, pero mis piernas no respondieron. Una criada se acercó, con el ceño fruncido pero los ojos cálidos. «Mi nombre es Agnes. Sígame, milady», dijo, ofreciéndome su brazo con una ternura que no esperaba. Apreté su brazo sin decir nada. Sentí que era la única cosa viva y cálida en ese lugar. Los pasillos eran interminables. Cada paso resonaba sobre el mármol como una sentencia. Alfombras gruesas, tapices con escenas de guerras y coronaciones, y un silencio denso, como si nadie se atreviera a respirar fuerte en ese lugar. Agnes rompió el hielo. «No se asuste, milady. El príncipe no muerde». «Bueno, no que yo sepa», sonrió. No pude evitar soltar una risa nerviosa. Era absurda. Estaba a punto de casarme con un hombre ciego que no conocía, y una criada me hacía bromas como si fuéramos amigas de la infancia. Pero en ese momento agradecí su ligereza. Me salvó de colapsar. La ceremonia fue rápida, fría, sin música, sin familiares, sin emociones. El sacerdote leía las palabras como si recitara una receta. El príncipe Arthur estaba ahí, de pie, con el rostro serio e inmóvil. Llevaba una venda negra sobre los ojos y se apoyaba en un bastón de ébano. No me miró, no podía, pero inclinó levemente la cabeza cuando le puse el anillo. No me habló, solo dijo: «Gracias por su paciencia, Lady Eleanor. Espero no decepcionarla demasiado». Su voz era grave, suave y educada. No había ironía, pero sí resignación, como si él también fuera una pieza sacrificada en este ajedrez. Cuando firmé los documentos, sentí que me arrancaban algo del pecho. Mi apellido ya no era mío. Mi libertad tampoco. Me convertí en la esposa del príncipe ciego de Northelm, un reino frío, viejo, olvidado por la gracia y lleno de hoyos que julgaban. Agnes me condujo até meus aposentos. Abriu a porta e me disse em voz baixa: «Seu marido mandou preparar este quarto para você, mas ele está na biblioteca se quiser vê-lo. Costuma passar as noites lá, sozinho». Fiquei parada na soleira, observando o quarto.
Era luxuoso, com cortinas pesadas, lareira acesa e um perfume sutil de rosas secas. Mas nada ali era meu, nem mesmo minha respiração. Me sentei na beira da cama e respirei fundo, pela primeira vez em horas. Não sei porquê, mas fui até a biblioteca. Talvez curiosidade, talvez raiva. O castelo estava silencioso, exceto pelo som distante de uma harpa. Alguém a tocava delicadamente. Quando empurrei a porta, vi Arthur sentado em uma poltrona, com os olhos vendados e os dedos pousados sobre um livro fechado. Achei que não viria, disse ele, sem se mover. As noivas costumam evitar suas prisões na primeira noite. Havia amargura na voz dele, mas também uma pontinha de humor resignado. Entrei, mesmo sem saber o que dizer. Eu não tive escolha, disse. Foi tudo o que consegui articular. Ele assentiu levemente. Nem eu. Por alguns segundos o silêncio voltou. O fogo da lareira estalava suavemente. As sombras dançavam nas paredes. Eu não sabia onde colocar as mãos. Então cruzei os braços. Ele finalmente disse: "Não posso ver seu rosto, Lady Eleanor, mas já consigo imaginar sua alma." Saí da biblioteca com as mãos suadas e o coração mais inquieto do que nunca. Aquilo não era um casamento. Era um jogo de sobrevivência. Mas pela primeira vez, pensei que talvez, só talvez, Arthur não fosse o monstro cego que todos pintavam. Despertei com a sensação de não saber onde estava. Por um segundo, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero al mirar alrededor, vi las paredes de piedra, el dosel bordado sobre la cama y la chimenea apagada. El silencio era tan profundo que se podía oír mi propia respiración. Había dormido en la cama de una princesa, pero me sentía como una intrusa. Me vestí sin ayuda, negándome a tocar la campanita para llamar a las criadas. No quería sentir que era parte de ese mundo. Me recogí el cabello en un moño desordenado y salí al pasillo, que olía a cera de velas y humedad antigua. Las paredes estaban adornadas con retratos de ancestras rígidas, mirándome con desaprobación. Encontré a Agnes esperando fuera, con una sonrisa sarcástica en los labios. Dormió bien, mi lady, aunque es un decir. Este colchón lleva 100 años en la familia. Solté una risa tonta. Agnes tenía esa manera de romper la tensión como si fuera una rama seca. Me llevó al invernadero para el desayuno. Nunca imaginé que dentro de ese castillo lúgubre existiera un lugar tan lleno de vida. Vidrios empañados por el vapor, plantas exóticas, luz filtrada en tonos dorados y un aroma a tierra mojada y jazmín que me hizo cerrar los ojos por un instante. Era cálido, vivo, real. Arthur ya estaba ahí, sentado con la espalda recta, los ojos aún vendados y las manos cruzadas sobre el regazo. Parecía una estatua de mármol, pero al oír mis pasos, giró el rostro ligeramente. «Buenos días, Lady Eleanor». «Buenos días, mi señor», dije sintiéndome torpe. Él extendió una mano tanteando el aire. Me acerqué con cautela y la tomé. Estaba tibia, fuerte. «¿Puedo pedirle algo?», preguntó. «¿Podría describirme cómo es este lugar?». La pregunta me sorprendió, pero había algo tan sincero en su voz que no pude negarme. Me senté frente a él y comencé a hablar. Le describí las plantas que colgaban del techo, las flores rojas como rubíes, los helechos que se mecían con la brisa. Le conté sobre el pájaro que picoteaba el cristal desde fuera. Es como un rincón escondido del mundo, como si alguien hubiese atrapado la primavera en una caja de cristal. Arthur sonrió levemente. «Y ahora, gracias a usted, puedo verlo». Empezó a pedirme que lo guiara por el castillo, no como esposa, sino como sus ojos. Caminábamos por los corredores y le hablaba de las estatuas, los cuadros, los colores. Al principio era incómodo, pero con el tiempo comencé a disfrutarlo. Su curiosidad era contagiosa. Un día me preguntó cómo era mi rostro. Me congelé, no supe qué responder. Le dije que era común, que nadie se volvía a mirarme en los bailes, que no era ni fea ni hermosa. «Entonces debe ser perfecta», respondió sin pensarlo. Y por primera vez sentí que mis mejillas ardían.
Las noches eran silenciosas, pero ya no pesadas. Desde mi habitación oía a Arthur tocar la vieja arpa de la biblioteca. Las notas eran suaves, melancólicas. Me acurrucaba bajo las mantas y cerraba los ojos, como si su música pudiera protegerme de todo lo demás. Agnes me trajo una caja con papel y tinta. Para que no se vuelva loca, milady. Este lugar tiene el poder de tragarse los pensamientos. Así comencé a escribirle cartas a Arthur. No cartas formales, sino confesiones que no me atrevía a decirle en voz alta. Sobre cómo me sentía, sobre mis miedos. Las dejaba debajo de su taza de té o entre las páginas de sus libros. Él nunca las mencionaba, pero cada día era más atento. Me ofrecía su brazo al caminar, reía más seguido, pedía que comiera con él. Tal vez sí las leía. Una tarde, mientras le describía el jardín central, una niña salió corriendo entre los arbustos. Tendría 6 o 7 años, el vestido sucio y el cabello enredado como un nido. Se detuvo frente a mí, respirando agitada. ¿Tú eres la princesa nueva? Supongo que sí, le dije confundida. Soy Beatrice. Vivo aquí. Bueno, no oficialmente. Y salió corriendo de nuevo antes de que pudiera preguntar más. Agnes apareció riendo. Esa pequeña se cuela en todas partes. Come en las cocinas y duerme entre los libros. Nadie tiene el corazón de echarla. Desde ese día, Beatriz empezó a aparecer cada vez que salía al jardín. Me traía flores marchitas, piedras brillantes, insectos muertos y sonrisas. Arthur se divertía con sus relatos. Parece que ha encontrado una nueva reina. Mi madre envió una carta, seca y breve. Preguntaba si ya habíamos consumado el matrimonio. No decía, ¿cómo estás?, ni te extrañamos. Solo importaba el contrato. La rompí sin responder. Una noche, dejé mi última carta en la biblioteca. Era la más personal. Hablaba sobre lo que sentía por Arthur, sobre cómo su voz me calmaba, sobre cómo lo imaginaba tocando mi rostro. Pero esa carta nunca llegó a sus manos. Alguien la interceptó. Pasaron días. Arthur se mostraba igual, pero sentía algo raro, como si me observase sin verme, como si supiera algo, o como si hubiera dejado de leer mis pensamientos en tinta. Yo tampoco le pregunté. No tuve el valor. A veces, las palabras no dichas eran más seguras que las respuestas que podían traer. Solo me aferré a la idea de que, tal vez, todavía podía confiar en lo que habíamos construido. En esa oscuridad compartida que, poco a poco, ya no me daba miedo. Los días en el castillo comenzaron a parecer menos pesados, hasta que una mañana, al bajar al invernadero, encontré a una mujer completamente desconocida sentada frente a Arthur. Su postura era elegante, el rostro oculto tras un velo de encaje y una cicatriz que cruzaba parte de su mejilla izquierda. Sus ojos eran verdes, agudos, y se notaba que no estaba allí por accidente. Lady Grace, anunció el mayordomo, nueva dama de compañía de la princesa. Mi estómago se contrajo. Yo no había solicitado a ninguna dama de compañía. Nadie me había informado. Y aún así, ahí estaba ella, sonriendo con cortesía, pero con un brillo extraño en la mirada, como si ya supiera demasiado. Intenté mantener la compostura, pero cada fibra de mi cuerpo me gritaba que esa mujer no era lo que aparentaba. Agnes me lanzó una mirada rápida, como pidiendo que tuviera cuidado, y Arthur no dijo mucho. Solo asintió levemente cuando Grace lo saludó con un tono de voz cálido, casi íntimo. «Es un honor conocerla, milady. He oído hablar tanto de usted». «Espero que cosas buenas», le respondí con una sonrisa tensa. «Las mejores», contestó sin parpadear. En los días siguientes, Grace se volvió omnipresente. Me acompañaba al desayuno, a los paseos por los jardines, incluso al cuarto de costura. Siempre vestida impecablemente, con telas caras, perfumes dulces y una paciencia irritante. Pero lo que más me inquietaba era cómo hablaba con Arthur, con una naturalidad que yo aún no había logrado. Una tarde los escuché desde el pasillo. Ella le describía una pintura antigua del salón principal.
pero con detalles que solo alguien que la hubiera visto podía conocer. Su tono era casi nostálgico, como la que había en la casa de campo. ¿Recuerdas, Arthur? Me quedé helada. Él no respondió, pero no lo negó, y ahí lo entendí. Ella no era solo una dama de compañía. Grace había sido parte de su pasado, quizás de un pasado que nadie se había atrevido a contarme. Esa noche fui directamente con Agnes. ¿Quién es esa mujer?, le pregunté con la voz apenas contenida. Agnes tragó saliva y bajó la mirada. No debería decirle esto, milady, pero ella fue la prometida de su esposo. Antes del accidente, todo se detuvo dentro de mí. Prometida. Ella. No era paranoia, no era celos, era real. ¿Y por qué nadie lo dijo antes? Porque creían que estaba muerta. Hubo un incendio en su propiedad. Se dijo que no sobrevivió, pero ahora ha vuelto, y no parece haberlo hecho por casualidad. Mi mente se llenó de imágenes confusas. ¿La amaba aún? ¿Sabía que había vuelto? ¿Me había estado usando como un reemplazo? Me senté en el borde de mi cama, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. No lloré, no grité, solo no podía respirar. En la cena, Grace tomó mi lugar junto a Arthur. Se inclinaba hacia él, hablaba en voz baja, reía como si compartieran secretos antiguos. Yo observaba desde el otro extremo de la mesa, fingiendo indiferencia, mientras estrujaba la servilleta entre los dedos. Esa noche, en la biblioteca, confronté a Arthur. ¿Por qué no me dijo que ella era parte de su pasado? Él se quedó en silencio. Bajó la cabeza y apoyó las manos sobre el bastón. Porque no lo sabía, pensé que había muerto. Y ahora que ha vuelto, ¿qué piensa hacer?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. No lo sé. Estoy tan confundido como usted, pero no confío en lo que siento, porque no veo. Sus palabras me atravesaron. ¿Era eso lo que lo detenía? ¿Su ceguera? ¿O acaso ya no necesitaba imaginarme más, porque ahora tenía de nuevo a la mujer que amaba? Volví a mi cuarto con los ojos ardientes. No quería llorar, pero las lágrimas salían solas. Saqué mis cartas viejas, las que aún no había entregado. Algunas hablaban de esperanza, otras de miedo. Esa noche las rompí una por una. Los pasillos se volvieron más fríos. Grace tomaba cada vez más espacio. Incluso comenzó a hablar con la reina madre, Lady Edith, que antes apenas salía de sus habitaciones. Ahora ambas me observaban como si fuera un error que podía corregirse en cualquier momento. Un día, escuché a Edith decirle a Grace, tal vez el destino simplemente se corrigió solo, y ambas rieron. Me dolió más de lo que imaginé. Me sentí pequeña, reemplazable, invisible. Esa noche, mientras caminaba por el jardín en soledad, encontré a Beatriz escondida bajo una fuente vacía. ¿Qué haces aquí? Las cosas dentro huelen mal. Las palabras apestan, me dijo, tapándose la nariz. Solté una risa ahogada. Aquella niña siempre decía lo que todos callaban. ¿Y tú qué harías si alguien quisiera quitarte tu lugar?, le pregunté, jugando. Ella me miró muy seria. Les mostraría que yo no me dejo quitar. Punto. Y se fue corriendo, con la falda sucia revoloteando. Me quedé pensando en eso durante horas. Al volver al castillo, encontré una carta en mi escritorio. No tenía firma, pero la letra era inconfundible. Decía, cuando recupere la vista, volverá a ver lo que es real, y entonces sabrá quién merece estar a su lado. Era una promesa, o una amenaza, y no sabía cuál de las dos me asustaba más. La noticia llegó con la misma rapidez con la que un rayo rompe el cielo en una noche en calma. Un médico francés había llegado al reino vecino con un tratamiento experimental que prometía devolver la visión a personas ciegas por trauma. Al principio pensé que era solo un rumor, hasta que escuché a la reina madre hablar con voz temblorosa y emocionada. Arthur podría ver de nuevo. Por fin. Me quedé paralizada tras la columna, con las manos sudadas y el corazón galopando. ¿Qué pasaría si eso fuera cierto? ¿Y si volvía a ver
y se daba cuenta de que yo no era tan hermosa como me había imaginado. Y si Grace, con su rostro en parte marcado, pero aún deslumbrante, le resultaba más familiar, más deseable. Esa noche no pude dormir. Me senté frente al espejo, observando cada detalle de mi rostro. Mis cejas gruesas, mi nariz recta pero sin gracia, los labios que siempre me parecieron finos. Nunca me había sentido particularmente hermosa, y ahora, eso importaba. Importaba mucho. Arthur me llamó a sus aposentos la mañana siguiente. El fuego ardía en la chimenea y una luz tenue bañaba la habitación en tonos dorados. Recibí una carta del doctor Leblanc. Llegará en 3 semanas. Quiero intentarlo. Asentí lentamente. Claro que sí. Es su derecho. Pero no es solo eso, dijo tocando la mesa con los dedos. Tengo miedo. Miedo de lo que pueda ver. Miedo de que, en el intento de recuperar la luz, pierda lo único que me hace sentir humano. Sus palabras me desgarraron. Quise abrazarlo, pero me contuve. Esa noche escribí la carta más sincera que jamás había escrito. En ella, le decía que, si después de ver decidía que yo no era suficiente, lo dejaría ir, que no lo retendría con culpa ni con promesas rotas, que mi amor era real, pero no forzado. Guardé la carta entre las páginas de su libro favorito, La historia del olmo y el ruiseñor. Me dolió escribir cada palabra, pero creí que era lo correcto, que merecía saber que era libre, que no le debía nada, ni siquiera mi tristeza. Al día siguiente, Grace entró a la biblioteca con pasos suaves y mirada de serpiente. La vi tomar el libro y sacar mi carta. Lo hizo con una sonrisa tan lenta y segura que me heló la sangre. A veces, las palabras equivocadas en las manos correctas pueden cambiar un destino, ¿no cree, milady? No supe qué decir. Me acerqué con rapidez, pero ella ya la había guardado en su bolsillo. Me fulminó con los ojos. Usted no tiene idea de todo lo que Arthur ha perdido, y no se preocupe. Yo solo pienso devolverle lo que es suyo. Y se fue, dejándome con un temblor que no era solo de rabia, sino de impotencia. Intenté escribir otra carta, advertir a Arthur, pero no pude. Me sentía paralizada. Cada vez que intentaba acercarme a él, Grace ya estaba ahí, como un fantasma que siempre llegaba antes, que lo sabía todo, que no me daba tiempo de respirar. La noche antes de la llegada del médico, Arthur me llamó de nuevo. Su voz era distinta, más seca. Quiero agradecerle por acompañarme en este camino. Pase lo que pase, siempre recordaré sus descripciones. Usted me regaló un mundo que yo ya no creía merecer. Quise decirle que lo amaba, que nada de esto tenía sentido sin él, pero me tragué las palabras, solo asentí y apreté su mano. Yo también lo recordaré, mi señor. Fingí una sonrisa, y él no pudo verla, pero quizás la sintió. Cuando el doctor llegó, todo el castillo se volvió un hervidero. Criadas corriendo, habitaciones preparadas, guardias en alerta. Era como si se prepararan para recibir a un rey. Y en cierto modo, así era, porque si Arthur volvía a ver, todo cambiaría, todo. Durante la intervención me quedé fuera de la sala, sentada en un banco frío de piedra. Agnes me acompañaba en silencio, tejiendo nerviosamente entre sus dedos. Tal vez, si realmente te ama, verte no cambiará nada. Tal vez, respondí sin creerlo del todo. La operación duró horas. Cuando el doctor salió llevaba la frente sudada y el rostro cansado. Fue un éxito. Solo hay que esperar que despierte. La noticia se expandió como pólvora. La reina madre rompió en llanto. Grace fingió sorpresa. Yo me escondí. Me fui al jardín trasero, ese que casi nadie visitaba, y me senté bajo un rosal marchito. No quería que mi cara fuera la primera que él viera, si es que algún día la vería. En los días siguientes, Arthur permaneció en reposo, ojos vendados, medicado, silencioso. Yo me turnaba con Agnes para dejarle infusiones y comida, pero ya no entraba en la habitación. Algo dentro de mí se había quebrado.
Una mañana, Beatriz vino a buscarme con una flor en la mano. ¿Estás triste porque él va a ver?, me preguntó sin rodeos. Un poco. Pues entonces, haz que vea lo que nadie más puede. Haz que vea tu corazón. Me quedé mirándola como si esas palabras hubieran salido de un sabio anciano. Esa tarde me armé de valor. Escribí una nueva carta, no tan poética, no tan larga. Solo decía: aún si me olvidas, yo no olvidaré lo que vivimos en la oscuridad. La dejé en su mesa, esta vez esperando que nadie la robara, y cuando salía de la habitación, escuché su voz, débil, ronca pero clara. «Eleanor, ¿estás ahí?». Me giré despacio, con el corazón golpeando como un tambor. «Sí, aquí estoy». Y no pude evitar pensar que a partir de ahora todo iba a doler de otra forma. El día en que Arthur abrió los ojos, el castillo entero pareció contener la respiración. Las campanas no sonaron, las criadas hablaban en susurros y hasta los caballos en los establos parecían más quietos de lo normal. Yo me encontraba en el jardín trasero, arrancando pétalos de una rosa sin darme cuenta, con los dedos ya sangrando por las espinas. Agnes vino corriendo, sin aliento. Despertó, lo hizo, y puede ver, mi corazón se detuvo. Literalmente sentí cómo mi pecho se contraía con un dolor seco. Me limpié las manos en el delantal y la seguí, pero mis pasos eran pesados, temblorosos, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Desde el pasillo escuché voces, risas, festejos. Grace estaba ahí dentro, claro que lo estaba, y yo me detuve. No pude entrar. Me quedé frente a la puerta, pegada a la pared de piedra, escuchando el momento que, durante semanas, había temido. «Tu voz sigue siendo igual», dijo él, «pero tu rostro es diferente a como lo imaginé». Sentí una punzada en el pecho. Quise creer que hablaba de mí, pero sabía en lo más profundo que no era a mí a quien miraba. Pasaron horas antes de que me llamaran. El mayordomo vino a buscarme con una expresión neutra. «El príncipe desea verla». No dijo «su esposa», no dijo «mi lady», solo «verla». Caminé hasta la sala como quien sube al patíbulo, con la cabeza alta, pero los ojos húmedos. Arthur estaba sentado junto a la ventana, la venda retirada y los ojos claros, abiertos, brillantes, pero extraños, como si lo que había ganado en visión lo hubiera perdido en alma. Me observó con detenimiento. «Eleanor», dijo con tono bajo, «qué interesante es poder verte por fin». «¿Y? ¿Coincido con lo que imaginabas?», pregunté forzando una sonrisa. Él dudó. «No, pero eso no tiene por qué ser malo». Quise creerle. Pero sus ojos no mentían. Los días siguientes fueron confusos. Arthur hablaba menos conmigo. Pasaba más tiempo con Grace, paseando por los jardines, revisando libros, mirando cuadros, como si el mundo nuevo lo tuviera fascinado y yo ya no formara parte de él. En una cena formal, Grace se sentó a su derecha. Llevaba un vestido de seda azul que resaltaba sus ojos y ocultaba sus cicatrices. Arthur le susurraba cosas al oído. Y yo apenas probé bocado. La reina madre, por supuesto, no ocultaba su satisfacción. Agnes me encontró llorando en la despensa. Me abrazó sin preguntar. Los hombres pueden tener ojos, pero eso no significa que sepan ver. Quise reír, pero lo único que salió fue un sollozo áspero. Una mañana, al caminar por la galería, vi algo que me detuvo el alma. Arthur y Grace bailando. Lentamente, sin música. Él guiándola con una sonrisa, como si el mundo fuera perfecto. No lo soporté. Me di la vuelta y corrí hasta el jardín de rosas. Allí vomité toda mi rabia, mi tristeza, mi humillación. Beatrice se acercó despacio, con una manta en la mano. Me la puso en los hombros y me dijo: «No te dejes romper, no todavía». Su madurez me dolió más que mis lágrimas. Esa niña era más fuerte que yo. Esa noche le escribí otra carta a Arthur, pero no la entregué. Era solo para mí. En ella decía todo lo que sentía, el dolor, el miedo, la vergüenza. La guardé en el fondo del cajón.
Tal vez algún día él la encontraría. Tal vez no. Durante el almuerzo del día siguiente, Arthur me observó un largo rato. «Eleanor, últimamente no dices mucho». «Es que no tengo mucho que decir. Las palabras sobran cuando los ojos hablan por uno». No respondió, pero bajó la mirada. Grace me abordó en el corredor. «Él se está acostumbrando al mundo real. Dale tiempo. Tal vez, cuando vea bien, entienda lo que tuvo en la oscuridad». Su voz era suave, casi amable. Pero sus ojos eran cuchillas. Empecé a empacar mis cosas en secreto. No podía seguir ahí, viendo cómo el hombre que me había amado en la ceguera ahora dudaba de mi valor con la luz. No era culpa suya, ni siquiera era culpa de Grace. Era culpa de un mundo que enseñaba a los hombres a preferir la apariencia a la esencia. Esa misma noche, mientras doblaba uno de mis vestidos, sentí un mareo fuerte. Me senté en la cama y puse una mano sobre mi vientre. Cerré los ojos. Una intuición me recorrió el cuerpo como un relámpago. Algo dentro de mí estaba vivo. Fui con Agnes. Le pedí que guardara silencio. Hicimos una prueba sencilla, rudimentaria, como las que hacían las comadronas. Y sí, estaba embarazada. «¿Se lo dirás?», preguntó ella. Negué con la cabeza. «No, no ahora. No mientras me vea, pero no me mire. Escribí una última carta. No te culpo. Solo me voy antes de convertirme en sombra de alguien que ya no sabe cómo recordarme». La dejé sobre su escritorio. Besé la almohada en la que él solía dormir. Y salí del castillo sin mirar atrás. El cielo estaba nublado, el viento soplaba fuerte, y el camino al pueblo era largo, pero por primera vez en semanas sentí que podía respirar. No sabía qué haría. No sabía a dónde ir. Solo sabía que debía alejarme antes de que el amor se convirtiera en lástima. Y eso yo no lo permitiría. El día después de mi partida, el castillo amaneció silencioso. Al menos eso fue lo que Agnes me contó después. Dijo que ni los pájaros se animaron a cantar. Arthur encontró la carta sobre su escritorio al despertar. La leyó en silencio, 1, 2, 3 veces. Luego se quedó sentado, inmóvil, con los dedos crispados sobre el papel arrugado. «¿Dónde está?», preguntó con la voz ronca. Agnes lo miró con ojos cansados. «Se fue, solita». «¿Cómo llegó?». «¿Por qué?», dijo él, y esa simple palabra contenía más miedo que enojo. «Porque tú dejaste de verla, y eso duele más que la oscuridad». Arthur intentó continuar su rutina. Comía poco, paseaba por los pasillos sin rumbo. Se detenía frente a espejos como si buscara respuestas. Grace, por su parte, estaba más presente que nunca. Le ofrecía té, lo distraía con historias, lo envolvía con sonrisas suaves, pero algo ya no encajaba. Una tarde, revisando sus libros, Arthur encontró un cuaderno de Eleanor, viejo, doblado, escondido detrás de unos tomos de poesía. Al abrirlo, encontró descripciones detalladas del castillo, páginas dedicadas a los colores, a la luz que entraba por las ventanas, al perfume de las flores. Todo escrito con una ternura que dolía. Ahí estaban también las primeras cartas, las verdaderas, las que ella le dejaba antes de dormir, las que hablaban de miedo, deseo, soledad y amor. Sintió un nudo en el pecho. Sus manos temblaban mientras pasaba página tras página. Esa era la voz que él recordaba. Corrió a su escritorio. Buscó la carta que había recibido antes de la operación, aquella donde ella supuestamente lo liberaba de todo. La releyó. Palabras frías, duras, extrañas. Algo no cuadraba. Esa no era la Eleanor que ahora gritaba desde ese cuaderno lleno de ternura. Fue a ver a Thomas, su escudero de confianza. Le pidió que le contara todo lo que sabía. Thomas dudó, pero al final lo dijo. «Mi Lady Eleanor dejó una carta en su libro favorito. Yo la vi con mis propios ojos, pero cuando usted la leyó, era otra». Arthur apretó los dientes. El corazón le latía como un tambor de guerra. «¿Quién más sabía de esa carta?», preguntó. «Solo Grace».
Ella entró a la biblioteca poco después. Silencio, largo, frío, cortante. Arthur lo entendió todo en ese instante. Sin decir palabra fue a la sala principal donde Grace tocaba el piano. Entró y la observó por un largo rato. Ya no la veía como antes. Ahora notaba cómo cada gesto suyo era calculado, cómo sus palabras buscaban validación. «¿Por qué lo hiciste?», dijo él de pronto. Grace no se inmutó. «¿Hacer qué, mi príncipe?». «Cambiar la carta, robar palabras que no eran tuyas». Ella soltó una risa baja, sin humor. «Porque te perdí una vez y no iba a hacerlo de nuevo». «Nunca fuiste mía», contestó él, y eso fue peor que un golpe. Grace se levantó con el rostro tenso, los ojos llorosos. «Te salvé de una mujer que jamás entendería lo que tú necesitas. No necesito que me entiendan. Necesito que me amen sin intentar manipularme». Y con eso salió de la habitación. No miró atrás. Arthur volvió a la biblioteca. Se sentó en su silla favorita, esa que ya no olía a rosas ni a tinta fresca. Leyó de nuevo el cuaderno de Eleanor, esta vez en voz alta. Cada palabra lo golpeaba con más fuerza que la anterior. Al terminar, cerró los ojos y dejó que el silencio lo llenara. La reina madre intentó intervenir. «Hijo, piensa en lo que es mejor para el reino. No puedes seguir con una mujer que ha huido». «Ella no huyó. Yo la empujé», respondió él sin levantar la voz. Esa noche caminó por los pasillos con los ojos cerrados. Quería recordar cómo era todo sin ver, cómo había aprendido a amar en la oscuridad, cómo cada palabra de Eleanor había sido un faro. Se detuvo frente a su retrato, uno que había sido pintado hacía poco, y se sintió un extraño. «¿Qué harías tú, Eleanor?», susurró al aire. Agnes apareció detrás de él, como una sombra amable. «Ella nunca esperó que fueras perfecto, solo que no la olvidaras». Él asintió. Una lágrima cayó por su mejilla, la primera en años. Al día siguiente Arthur convocó al consejo, renunció a todas las formalidades. «Me ausentaré por un tiempo. Hay asuntos personales que atender». «¿Y el reino?», preguntó un ministro. «El reino puede esperar, ella no». Thomas se ofreció a acompañarlo, pero Arthur negó. «Necesito hacerlo solo, por ella, por mí». Empacó solo lo necesario. Ropa sencilla, sin escudo real, sin títulos, solo un anillo de bodas y el cuaderno de Eleanor. Antes de partir fue al jardín. Beatrice estaba ahí recogiendo flores secas. «¿También te vas?», preguntó ella. «Voy a buscar algo que perdí». «¿Y si ya no quiere volver?». Arthur sonrió con tristeza. «Entonces, al menos, le diré que esta vez sí la vi». Montó a caballo sin escoltas. Cruzó los portones sin anuncio. Nadie aplaudió. Nadie se arrodilló. Solo un hombre con el corazón roto, buscando redención. La niebla de la mañana lo envolvía, como si el mundo supiera que esa travesía era distinta. Y mientras el castillo se volvía pequeño en el horizonte, Arthur apretó el cuaderno contra el pecho. «Espérame, Eleanor. Esta vez no dejaré que te vayas sin saber cuánto te amo». Y siguió cabalgando, decidido a encontrarla, con los ojos abiertos, pero con el alma más despierta que nunca. No sé en qué momento dejé de contar los días. Solo sé que el ruido del castillo se convirtió en silencio de campo, y la humedad de los pasillos fríos dio paso al olor a pan recién horneado, tierra mojada y humo de leña. El villorrio donde terminé tenía nombre, sí, pero nadie lo usaba. Todos lo llamaban simplemente el lugar al final del río. Encontré una pequeña casa vacía, con techo inclinado y ventanas torcidas. Agnes, antes de irse, me ayudó a acondicionarla en secreto. «Nadie debe saber que usted está aquí», me dijo abrazándome con fuerza. «Y nadie la obligará a volver si no lo desea». Le prometí que estaría bien. No sé si lo creía, pero me aferré a esa idea como quien se agarra a una tabla en medio del mar. Pasaban los días, y la panadera del pueblo me ofreció trabajo como ayudante en la pequeña escuelita que funcionaba en una iglesia abandonada. «Tienes buena letra», dijo, «y pareces tener paciencia con los niños, aunque no contigo misma». Comencé a enseñarles a leer y a escribir.
Algunos llegaban con los pies descalzos, otros con hambre en la panza, pero todos me miraban con ojos grandes, brillantes. Me llamaban Señor Nora, porque Eleanor era demasiado sofisticado para ellos. No corregía a nadie. Beatriz se apareció un mes después. No sé cómo me encontró. Solo sé que un día entró en la escuela con su vestido manchado de barro y una sonrisa gigante. Te dije que no me dejaras, así que me vine contigo. ¿Y Agnes? Ella me ayudó a empacar. Dijo que eras mejor madre que princesa. Vivíamos juntas. Ella dormía en una camita al lado de la mía, contaba historias inventadas y cantaba canciones desafinadas. A veces me despertaba en mitad de la noche abrazando mi vientre, que ya empezaba a notarse. ¿Está creciendo bien la criatura?, preguntaba. Sí, preciosa. Muy bien. Una tarde, mientras colgaba la ropa al sol, vi a un jinete detenerse frente a la entrada de la escuela. Mi corazón se detuvo. Lo supe de inmediato, no por su ropa ni por su rostro, sino por la forma en que bajó del caballo. Era Arthur. Me escondí detrás del granero. Me temblaban las piernas. No estaba lista. No quería enfrentarlo. ¿Qué le diría? ¿Que huyó de mí con los ojos abiertos? ¿Que llegó tarde? ¿Que ahora éramos 3? Él no preguntó por mí. Se quedó en la escuela, ayudando a reparar las bancas, recogiendo leña, leyendo a los niños. Los llamaba por nombre, les daba monedas para dulces. No dijo que era príncipe. No usaba su anillo, pero en su forma de moverse aún había nobleza. Durante una semana evitamos cruzar palabras, solo miradas a la distancia. Él parecía entender que yo necesitaba tiempo, y yo no sabía si el tiempo me daría valor o más miedo. Una noche tocó a mi puerta. Solo quiero hablar. 5 minutos. Me crucé de brazos. 5 minutos no borran un abandono, pero quizás siembran una disculpa. Lo dejé entrar. Se quedó parado, observando todo. La cocina simple, las flores secas sobre la mesa, el cesto de costura. Sus ojos se llenaron de algo que no supe nombrar. Nostalgia, quizás. No me reconocí a mí mismo cuando comencé a verte con los ojos, pero nunca dejé de amarte. Desvié la mirada. Yo sí dejé de creer en ti. Nos sentamos uno frente al otro. Hablamos poco. Mucho fue silencio. Él no suplicó, no lloró, no intentó defenderse. Solo dijo, fui un cobarde y no vine a pedirte nada, solo a mostrarte que cambié. Durante los días siguientes continuó trabajando en el pueblo. Se ganó el respeto de los vecinos. Dormía en un granero, comía con los peones. Algunos niños lo seguían como si fuera un gigante bueno. Beatriz se le decía el nuevo. Una tarde, la pequeña le preguntó si quería tocar mi panza. «Tiene pataditas», le dijo. Arthur me miró. Yo asentí con un suspiro. Acarició mi vientre con delicadeza, como si fuera cristal. «Gracias por este milagro, aunque no lo merezco. No lo haces. Pero es tuyo». Esa noche, una tormenta se desató. El viento golpeaba las paredes, la lluvia entraba por las rendijas. Comencé a sentir contracciones. Fuerte, rápidas. Beatriz se corrió por ayuda, pero no alcanzó. Arthur me sostuvo entre sus brazos, con las manos temblorosas. «Respira, Eleanor, respira conmigo», grité. Lloré, mordí una manta, y en medio del caos, la oscuridad y el rugido del cielo, nuestra hija nació. Él la recibió con lágrimas en los ojos. Es perfecta, como tú la describiste. Nos quedamos abrazados los 3. Arthur tenía el rostro empapado. No sé si por la lluvia o por las lágrimas, me besó la frente con una ternura que dolía. «Gracias por darme otra oportunidad. No la merezco, pero prometo no desperdiciarla». A la mañana siguiente, los vecinos trajeron regalos, pan, flores, una cuna de madera. Beatriz decoró todo con cintas rojas. Agnes llegó 2 días después, montada en una carreta. Lloró al vernos. Así que ahora sí somos familia. Arthur no volvió a hablar de castillos ni tronos. Solo hablaba de huertos,
de cuentos para dormir y de enseñarle a nuestra hija a ver más allá de los ojos, porque ahora los suyos estaban abiertos de verdad, y por primera vez en mucho tiempo yo creí en él. Después del nacimiento de nuestra hija, algo en mí se rompió y algo nuevo se formó. No sabría decir si era perdón, resignación o esperanza. Solo sé que cada vez que veía a Arthur cargarla, hacerla dormir sobre su pecho o tararear una melodía torpe mientras cambiaba sus pañales, sentía que las heridas empezaban a cerrar, aunque aún dolieran al tacto. Pasábamos los días en silencio, pero no un silencio incómodo, sino uno suave, doméstico, lleno de miradas cómplices y pequeñas rutinas. Él cortaba leña al amanecer, yo preparaba infusiones con hierbas del jardín, y por las tardes nos sentábamos en la entrada de la casa a ver cómo Beatrice jugaba con la bebé. Una tarde cualquiera, mientras tejía unas mantitas, Arthur se arrodilló frente a mí con las manos temblorosas. «Sé que no merezco pedirlo, pero ¿me darías la oportunidad de ser tu esposo de verdad? No solo el hombre que firmó un contrato, sino el que te elige cada día». Me tomó por sorpresa. Lo miré largo rato, buscando rastros del príncipe arrogante que una vez temí. No encontré ninguno. Solo había un hombre cansado, vulnerable y tierno. Asentí. «Pero será con condiciones», dije, fingiendo seriedad. «Las que quieras. Tú lavas los pañales». Ambos reímos. Por primera vez, una risa sincera, libre, sin peso. Esa noche dormimos juntos, abrazados, con nuestra hija entre los dos. No fue una noche de pasión, sino de pertenencia, de paz, de calor humano. Al día siguiente, Arthur me dijo que quería escribirle a su madre, no para pedirle aprobación, sino para que conozca a su nieta, si es que le queda algo de corazón. Me encogí de hombros. Si viene, que venga sin su corona. Aquí solo se admiten personas reales, no reales por título. La carta fue enviada, y pasaron semanas, hasta que una mañana un carruaje polvoriento se detuvo frente a la casa. De él bajó la reina madre, sin joyas, sin criados, solo con un vestido oscuro y una expresión grave. Me acerqué a la puerta con la niña en brazos. Ella me miró en silencio. Luego desvió la vista hacia su nieta. «Tiene tu frente», le dijo a Arthur, «y tus ojos, aunque espero que no tu ceguera emocional». Entró sin pedir permiso. Se sentó en la silla más dura de la casa y suspiró. «No vine a reclamar nada. Solo quería ver lo que perdiste. Y ahora entiendo que en realidad ganaste». Pasó todo el día con nosotros. Jugó con Beatriz, cargó a la bebé con torpeza, elogió el pan casero y hasta ayudó a limpiar una gotera. Al despedirse, me tomó de las manos. «Eleanor, lo siento. Fui cruel, fría, ciega. Y yo fui terca, orgullosa, pero ya no importa». Antes de irse, dejó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Dentro había una medalla familiar, antigua, de valor incalculable. «Para mi nieta, para que sepa que no siempre fuimos dignos, pero que ella puede cambiarlo». Días después, Grace también escribió. Desde un pueblo lejano decía que había comenzado a trabajar como curandera, que había renunciado a los juegos de poder. «Fui una mujer rota y lo arruiné todo por miedo, pero les deseo amor, del verdadero». Le respondí con pocas palabras: «Gracias. Sanar también es amar en silencio». Thomas vino a visitarnos. Traía noticias del reino. Decía que muchos pensaban que Arthur estaba muerto o exiliado, que había rumores, disputas por el trono. «¿Y tú qué piensas?», preguntó Arthur. «Yo pienso que hiciste lo correcto. Por fin». Durante su estadía, Thomas y Agnes se reencontraron. Fue como ver dos estrellas chocando suavemente. Se hablaban como si nunca hubieran dejado de hacerlo. «¿Y si me quedo un tiempo?», dijo él una noche. «¿Y si te quedas para siempre?», respondió ella. El pueblo organizó una pequeña fiesta para celebrar el nacimiento de la niña. Hubo comida sencilla, música con instrumentos desafinados y danzas torpes pero alegres. Arthur y yo bailamos en medio de la plaza. La gente aplaudía como si fuéramos héroes. Al final del día, Beatriz me susurró al oído:
Ahora sí pareces feliz. Lo soy, pero no porque todo esté perfecto, sino porque elegí seguir, a pesar de todo. Arthur me regaló una libreta nueva, para que sigas escribiendo, pero ahora que sean historias felices. ¿Y si un día vuelven a doler? Entonces las escribiremos juntos. La cuna estaba al lado de nuestra cama. Cada noche mirábamos a nuestra hija dormir y nos tomábamos de la mano. No hablábamos de palacios, ni de política, ni de coronas. Solo hablábamos de cómo enseñarle a amar con el alma. Y si alguna vez la duda regresaba, si el miedo tocaba la puerta, recordábamos todo lo que habíamos sobrevivido. No somos los mismos que fuimos en aquel altar, me dijo él. No, ahora sí somos marido y mujer. Y en esa casa sencilla, entre risas de niños, harina en las mejillas, pañales colgados al sol y libros a medio terminar, encontré lo que tanto busqué. No un cuento de hadas, sino una vida real. Una donde el amor no brillaba, pero ardía. Y eso era suficiente para mí. Fue idea de Arthur. Una mañana de otoño, mientras recolectábamos manzanas con Beatriz, me miró con una chispa en los ojos. ¿Qué pasaría si tomáramos ese viejo castillo de verano y lo convirtiéramos en algo más útil que un recuerdo polvoriento? Al principio pensé que bromeaba, pero no. Hablaba en serio. El castillo de Veremur, una antigua propiedad de la familia, estaba abandonado desde hacía décadas. Podríamos restaurarlo no para la nobleza, sino para las niñas sin hogar, para aquellas que no tienen madre, o que fueron vendidas como tú fuiste. Lo miré, sorprendida. ¿Y qué haríamos allí? Lo que tú haces cada día, enseñar, cuidar, escuchar. No le respondí, solo lo abracé, y supe que sí, que ese sería nuestro nuevo hogar. Durante semanas, los vecinos del Villorrio, viejos conocidos de Arthur y nuevos amigos míos, vinieron a ayudar. Cargaron piedra, repararon techos, reconstruyeron escaleras. Agnes dirigía como si fuera una arquitecta. Thomas se encargaba de la carpintería. Beatriz se pintaba flores en las paredes. Yo decoraba los salones con telas sencillas, flores secas y frases escritas en papel reciclado. Ser vista no es igual a ser amada. El valor no se hereda, se cultiva. El alma no se mide por la cuna, sino por la compasión. La primera niña llegó una tarde lluviosa. Su nombre era Lucy. Tenía 7 años y no hablaba. Había sido abandonada en un mercado. Le dimos un vestido seco, una sopa caliente y espacio para respirar. 3 días después, dibujó una mariposa en la pizarra. Fue su primer palabra. Con el tiempo, llegaron más. Algunas traídas por curas compasivos, otras por mujeres de campo que no podían criar hijas propias. No preguntábamos demasiado. Solo ofrecíamos una cama, comida y cariño. A cada ala del castillo le dimos un nombre: esperanza, dignidad, valentía, renacer. Las niñas pintaban las puertas, plantaban árboles, cosían sus propias almohadas. Y yo me sentía más viva que nunca. Nuestra hija crecía rodeada de canciones, cuentos y risas. La llamaban la pequeña princesa del pueblo, aunque no tenía corona. Arthur decía que era porque su alma brillaba, y yo no podía contradecirlo. Una tarde, mientras regaba el jardín, vi un carruaje real detenerse frente al portón. Pensé que era otro inspector o algún curioso, pero no. Era el rey, el padre de Arthur. Venía solo, sin escoltas, con el cabello blanco y los ojos cansados. No pedimos audiencia. Él tampoco pidió permiso. Caminó entre las niñas, las observó jugar, leer, reír. Esto es inesperado, dijo. Arthur se mantuvo firme. Es nuestra vida ahora. El rey me tomó de la mano. Usted me devolvió a mi hijo, y a mí, la fe. Abrió una caja pequeña. Dentro había un documento con el sello real. Este lugar ahora es oficial, un refugio protegido por la corona, pero dirigido por usted, Lady Eleanor. Agradecí en silencio. Sentí que el círculo se cerraba, que por fin el apellido que me había vendido era ahora sinónimo de dignidad. Organizamos una pequeña ceremonia para inaugurar la escuela.
Las niñas prepararon bailes, obras de teatro, poemas. Nuestra hija, aún tambaleante al caminar, fue la encargada de entregar flores al rey. Beatriz leyó en voz alta una carta que había encontrado meses atrás. Era una de mis primeras cartas a Arthur, la que escribí antes de la operación, la que Grace había robado. Beatriz la encontró entre papeles viejos. Pensé que era importante, me dijo. Arthur la leyó en voz alta, frente a todos. Si me vas a ver, que no sea con los ojos, que sea con el alma, porque el alma no miente aunque las palabras duelan. Hubo lágrimas, aplausos, abrazos. El rey aplaudió con emoción. Agnes lloró como si fuera su propia boda. Thomas no paraba de sonreír. Y yo me sentí completa. Esa noche, al cerrar las ventanas del castillo, vi una rosa blanca creciendo solitaria en el jardín. Era la misma que le describí a Arthur cuando aún no podía ver. Me acerqué, la toqué. Era real, como todo lo que habíamos vivido. Entré al dormitorio. Nuestra hija dormía entre libros y muñecas hechas de trapo. Arthur me esperaba con té caliente y una manta. ¿Te acuerdas cuando temíamos no encajar en ningún lugar? Ahora somos el lugar donde otros encajan. Y así, entre muros antiguos llenos de vida nueva, construimos algo más grande que un hogar. Construimos un legado, uno donde el amor no se hereda, se enseña, y donde cada cicatriz florece. Han pasado algunos años desde que aquel hombre ciego se convirtió en mi esposo, desde que esa niña callada, insegura y herida fue vendida como moneda de cambio y terminó encontrando el amor, la libertad y una familia en el lugar más inesperado. Nuestra hija ya camina con seguridad por los pasillos de Veremor, donde ahora resuenan más risas que pasos militares. La vemos crecer entre palabras, abrazos y pequeñas travesuras. Tiene la dulzura de su padre y la terquedad de su madre. Una combinación peligrosa, pero hermosa. Beatriz se convirtió en hermana mayor con honores. Thomas y Agnes se casaron en primavera. La ceremonia fue en el jardín, con flores silvestres y música de los aldeanos. No hubo realeza, ni obispos, ni banquetes excesivos. Solo amor, solo verdad. Grace escribió una última carta. Dijo que se marchaba al norte, donde los inviernos eran duros, pero el alma aprendía a resistir. No pido perdón, Eleanor. Solo espero que hayan sanado, como yo lo intento cada día. No le respondí, pero en mi corazón ya no había rencor. Arthur y yo abrimos una pequeña editorial artesanal dentro del castillo. Las niñas mayores escriben sus historias, las pequeñas ilustran, y los vecinos las compran en ferias. Historias de coraje, de madres perdidas, de hermanas encontradas, de príncipes que no sabían ver. Un día mi hija me pidió que le contara cómo conocía a su padre. Me senté con ella en la vieja butaca junto al ventanal y le dije, él me escuchó, antes de poder verme, y cuando pudo ver, casi me perdió. Pero el amor verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Arthur entró en la sala en ese momento. Me miró con ternura, se arrodilló frente a nuestra hija y dijo, y ahora veo más de lo que mis ojos alcanzan, porque tu madre me enseñó a ver con el alma. Nuestra hija le lanzó los brazos al cuello y él la alzó riendo. Sus carcajadas llenaron la sala como música antigua. Yo los observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, lágrimas de amor, de gratitud, de redención. La reina madre vino a visitarnos en su cumpleaños número 70. Se sentó a leer cuentos con las niñas, horneó pan y hasta ayudó a coser un vestido para una de las nuevas residentes. Cuando partió, me abrazó fuerte. Gracias por devolverme a mi hijo y darme la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Al anochecer, las niñas organizaron un pequeño baile. No había orquesta, solo una vieja caja de música y palmas rítmicas. Arthur me extendió la mano. ¿Me concede esta pieza, milady? Siempre, hasta el fin de nuestros días. Bailamos bajo faroles colgados en las ramas, rodeados por quienes antes fueron huérfanas, abandonadas, invisibles, y ahora eran reinas de su propio destino. Cada giro,
Cada paso era una promesa renovada. Beatrice tocaba una flauta desafinada desde una esquina, fingiendo ser parte de una gran sinfónica, y todos aplaudían como si lo fuera. Porque en Veremur nadie es pequeño. Cuando terminó la danza, Arthur se acercó a mí, tomó mi rostro entre sus manos y me dijo al oído: «Gracias por no rendirte conmigo, por quedarte, incluso cuando tenías 1000 razones para huir». No me quedé por deber, me quedé porque, incluso ciego, tú me hiciste sentir vista, y eso vale más que todos los reinos. Aquella noche, mientras arropábamos a nuestra hija, ella nos miró con los ojos entrecerrados y murmuró: «¿Y si un día se apaga la luz?». Arthur le acarició el cabello. «Entonces, recordaremos cómo seguir amando en la oscuridad». Me senté a escribir en mi libreta. Ya no escribía cartas ocultas, ni desahogos solitarios. Ahora escribía memorias, verdades, lecciones. Fui esposa de un príncipe, pero no fue el título lo que me hizo feliz. Fue haberme sentido amada sin necesidad de adornos. Arthur encontró esa libreta días después y escribió algo al final. Una sola línea. Y yo fui ciego, hasta que la oscuridad me enseñó a ver con el corazón. En el último día del otoño, mientras el viento barría las hojas secas, nuestra hija encontró una rosa blanca junto al rosal más antiguo del castillo. «Mamá, ¿tú la plantaste?». «No, amor, esa simplemente creció, como nosotros. Y en ese jardín lleno de vida, donde antes solo había ruinas, nos abrazamos los tres. No sabíamos qué nos traería el mañana, pero teníamos un hogar, un amor firme y una promesa silenciosa de seguir creciendo. Juntos». Y así terminó mi historia. No con un beso de cuento ni con una coronación, sino con una vida real, llena de polvo, leche derramada, cartas arrugadas y amor. Un amor que no necesita ser perfecto, solo necesita quedarse y ver, incluso cuando nadie más lo hace.